Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos una noche más a su programa favorito de historia aquí en Popular Televisión. En programas anteriores hemos hablado de guerras, batallas, descubrimientos, grandes acontecimientos históricos y sus protagonistas. Hoy vamos a cambiar el enfoque de nuestro programa porque de lo que vamos a hablar es de una ciudad, en concreto de una de las más importantes ciudades de toda la historia de la humanidad. Pues vamos a hablar de Jerusalén, la ciudad tres veces santa. Es sorprendente la fascinación que ha ejercido Jerusalén a lo largo de la historia, si tenemos en cuenta que nunca llegó a ser ni la ciudad más rica, ni la más culta, ni la más poblada, ni la más poderosa desde el punto de vista militar, ni la más influyente desde el punto de vista político. Y sin embargo, por ella han rezado, peregrinado, luchado y muerto muchos millones de personas a lo largo de la historia. Téngase en cuenta que a lo largo de sus 4000 años de historia, Jerusalén ha sido destruida por completo en 2 ocasiones, asediada en 23, atacada en 52 y tomada en 44. Y hoy, como ustedes saben bien, sigue provocando graves conflictos como epicentro del denominado conflicto árabe-israelí. Pero la importancia de esta ciudad tres veces santa arranca varios milenios atrás, porque para los judíos en Jerusalén se encuentra el lugar exacto en el que Abraham ofreció a Yahvé el sacrificio de Isaac. Para los cristianos, en esta ciudad, Cristo vivió los acontecimientos clave de su vida y su resurrección. Y para los musulmanes, se trata de la ciudad desde la que Mahoma ascendió al cielo. En nuestro programa de hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de Jerusalén, sirviéndonos como guías de las 3 construcciones que cada una de las religiones citadas erigieron en tan sagrado lugar. El Templo de Jerusalén, construido por los judíos, la Iglesia del Santo Sepulcro, erigida por los cristianos, y la cúpula de la roca de los musulmanes. Para hablar de todo esto contamos hoy con la presencia de don Fernando Hernández Cilleros, licenciado en Historia Medieval, profesor de Educación Secundaria y actualmente director del Centro de Educación de Personas Adultas de Castrudiales. Así pues, sean todos ustedes bienvenidos a la muy sagrada ciudad de Jerusalén. Buenas noches, pues, don Fernando, y bienvenido a Historia de Historias. Buenas noches y gracias por su invitación. Seguro que será una conversación realmente interesante y a lo largo de muchos siglos, porque vamos a arrancar algún milenio antes de Cristo y vamos a llegar hasta nuestros propios días, ¿verdad? Efectivamente, aunque Jerusalén es la ciudad de las 3 religiones, judía, cristiana y musulmana, sus orígenes se remontan a muy anteriores, son muy anteriores, porque como todas estas ciudades del Próximo Oriente, los orígenes son antiquísimos. Se cree que hubo asentamientos en la ciudad desde el 4º milenio antes de Cristo, es decir, desde la época del Calcolítico, y desde entonces Jerusalén jugó un papel importante por su situación estratégica, su posición, digamos, en las montañas de Judea, en la divisoria entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto, lo que es la depresión del Jordán. La etimología, es interesante la etimología de la palabra Jerusalén, porque tradicionalmente se ha asociado con el término semítico Salom o Salam, ciudad de la paz, cosa que parece un poco paradójica, pero realmente esta etimología no parece ser muy verosímil. Se cree vinculada su etimología a un dios cananeo, el dios Salem, y por tanto antes de ser ciudad de las 3 religiones ya estaba vinculada a una divinidad. Este dios semítico del occidente era muy popular en esta región, era el dios del sol poniente, el dios de la creación,
Y a partir de ahí el término fue transcrito por griegos y romanos como Hierosolima, de ahí viene el gentilicio hierosolimitano, que ha pasado a nuestra lengua. Hay que decir también que en la Biblia aparece citada también como Salem o como Jebús, porque antes de la llegada de los israelitas parece ser dominada por este pueblo de cananeos, los jebuseos, y su asentamiento se situaba en la colina de Ofel, que está al sur de la actual ciudad vieja de Jerusalén. Por tanto, vemos que la importancia de Jerusalén fue... Habrá que más o menos ponerla en el mapa, es decir, vamos a explicar a nuestros oyentes dónde se encuentra Jerusalén, tanto en el contexto de la Palestina de su época como en el contexto actual, es decir, como frontera, ¿no?, entre el territorio judío y el territorio árabe. Efectivamente, la ciudad de Jerusalén, como hemos dicho antes, está en una meseta en los montes de Judea, que hacen esa divisoria entre lo que es la depresión del río Jordán y el litoral mediterráneo, y cuenta con una orografía muy favorable porque dispone de defensas naturales y un punto de agua en la zona, lo que era muy clave, sobre todo para estos pueblos seminómadas de pastores que buscaban el control de los pozos de agua. Su topografía, como digo, es atractiva. Todas las migraciones arameas parece que buscaron ese destino para sus asentamientos. De hecho, el Antiguo Testamento nos transmite este fenómeno histórico importante en el origen de nuestra civilización, que es el asentamiento o la sedentarización de estos pueblos nómadas en pueblos sedentarios, con la constitución de reinos. Como digo, el promontorio de la ciudad de Jerusalén está rodeado por todos los lados, salvo por el norte, por valles muy profundos, por torrenteras o barrancos, que le dan ese carácter, digamos, de fortaleza o de, efectivamente. El famoso valle de Cedrón, que la separa del Monte de los Olivos, que aparece en la Biblia como el Valle de Josafat, donde Dios juzgará a las naciones, las reunirá y las juzgará a las naciones. Es un valle que tiene un carácter, por eso, ciertamente sagrado, porque ahí se han instalado muchos cementerios judíos y musulmanes. Por el contrario, en la parte oeste y en la parte sur está el valle de Hinón, que aparece también como la Gená, que es un término que Jesús mismo utiliza como sinónimo de infierno. Parece ser era un lugar bastante maldito, porque allí tuvieron lugar los últimos sacrificios humanos que parece que practicaban estos pueblos cananeos. De ahí viene la palabra molk y todos estos rituales. Y como digo, pues se utilizó en la época de Cristo como sinónimo el término como sinónimo de infierno, y también como el lugar donde se quemaban las basuras. Y luego hay un tercer barranco que está justo al oeste del monte Moria, el monte del templo, que no aparece en la Biblia, pero sí lo cita Flavio Josefo, que es el Valle de los Queseros, el Tiropeión, que parece ser que era una de las arterias, en la época del Segundo Templo, una de las arterias comerciales más importantes de Jerusalén. De ahí el nombre, Valle de los Queseros, parece ser que era una zona de mercado. Entonces llegamos pues a la más antigua de las tres religiones, a la religión judía y al Templo de Salomón, ¿no?, como principal construcción de la época. Efectivamente, el Templo de Salomón es una de esas edificaciones legendarias en el imaginario occidental. Realmente no se conserva nada de él, pero lo conocemos bastante por la descripción que se hace en la Biblia, en el libro de los Reyes. Se ha imaginado de mil maneras, se ha dibujado de mil maneras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una de las recreaciones del Templo de Salomón. No, la imagen anterior esta es. Sí, efectivamente, conocemos bien las medidas, porque, como digo, aparecen en el libro de los Reyes, nos hablan de 60 por 20 por 30 codos. No era un santuario muy amplio, muy grande, debía tener unos 30 metros de largo,
pero en él sí que aparecen, como se ve en esta imagen, pues los elementos básicos del templo. Aparece el altar de los sacrificios en el exterior, junto al mar de bronce, ese recipiente de agua que era necesario para las purificaciones, y aparecen las famosas columnas de Salomón en el vestíbulo, que eran unas columnas de bronce de unos 10 metros, y las tres partes de las que se componía el edificio: el ulam o vestíbulo, el ekal o ejal, que era el santuario, y el santo de los santos, el lugar más importante, el debir, donde se custodiaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era el receptáculo de madera construido por Moisés, probablemente de madera de acacia, recubierto de planchas de oro, y que conservaba las tablas de la ley, aunque también se dice que la vara de Aarón y Las tablas de la ley eran las tablas de los mandamientos que se supone que Yahvé había dado a Moisés en el Sinaí, efectivamente, ¿no? Era el decálogo de las normas que había dado Yahvé. Supongo que todos nuestros televidentes lo recordarán fácilmente por la película de Indiana Jones, ¿verdad? Y efectivamente, es ¿cómo se llamaba? Indiana Jones, En busca de la arca perdida, eso es. Efectivamente, bueno, es uno de esos objetos míticos que ha dado para muchas novelas y películas. Y que nadie sabe dónde está. Bueno, probablemente se fundiese, porque este templo de Salomón fue destruido con la conquista que de Jerusalén hizo el rey Nabucodonosor, y bueno, todos conocemos, Nabucodonosor era rey de Babilonia, que emprendió una serie de grandes construcciones como los jardines, la famosa torre de Babel, y grandes construcciones en esta ciudad babilónica, y probablemente todo esto se financió con el botín de guerra del templo, y lo normal es que el arca terminase como los candelabros, como las menorás, y todo esto terminasen fundidas y financiasen estas obras. Estamos hablando del siglo VI a.C., ¿verdad? Estamos hablando concretamente del 586 a.C., que es cuando, ante la negativa a pagar tributos a los babilonios, Nabucodonosor destruye la primera destrucción total de Jerusalén, y saquea el templo, que también destruye. Aquí se pierde el templo de Salomón, que ha pasado, como digo, al imaginario del arte occidental, porque se consideraba el edificio perfecto, construido según los designios divinos. Hay que recordar, por ejemplo, el San Lorenzo del Escorial y otras construcciones de Occidente que se inspiran en teoría en el templo de Salomón. Ajá. Entonces pasan los siglos, y después de la destrucción en el siglo VI por Nabucodonosor, llegamos al segundo templo de Salomón. Perdón, sí, bueno, digo bien. El segundo templo de los judíos. El segundo templo judío, perdón. Eso es. No de Salomón, efectivamente. El segundo templo judío, construido por el rey Herodes el Grande en el siglo I a.C., ¿verdad? Eso es. Bueno, hay que decir que antes de esta construcción de Herodes existió un segundo templo, que fue el de Zorobabel, que se construyó también en el siglo VI a.C., cuando los persas derrotaron a los babilonios y pudieron volver los judíos a Jerusalén. De este templo conocemos muy poco. En cambio, del templo de Herodes sí que es una recreación, ¿no?, del efectivamente, templo de Herodes. Esta es la maqueta que hay en el Museo de Historia de Israel, que es una maqueta muy detallada de la ciudad de Jerusalén en la época de Herodes y del templo de Jerusalén a escala 1:50. Bueno, esta es una obra enorme, Herodes, que ha pasado a la historia como un rey con mala fama asociado a la matanza de los inocentes. Por cierto, Herodes se sabe que murió en el año 4 a.C., y sabemos que Jesucristo nació reinando Herodes, o sea que podemos decir que Jesucristo nació antes de Cristo. Sí. Pero bueno, este gran templo de Herodes
impresionaba, lo conocemos, fue destruido, tuvo una corta vida, aproximadamente unos 80 años, se terminó en el 9 a.C. y lo destruyó Tito, efectivamente, el emperador romano, pero debió ser grandioso y lo conocemos con bastantes detalles por la descripción que de él hace Flavio Josefo, este historiador de origen judío, pero bueno, él escribía en griego y trabajaba para los romanos. De hecho, fue negociador en el asedio que hizo Tito de Jerusalén. Intentó que las cosas no llegaran a mayores, que al final llegaron, y el templo se arrasó y lo único que se conserva es un muro de contención, el muro oeste de contención del templo. Como digo, el gran templo de Herodes era de unas dimensiones enormes. Para que nos hagamos una idea, tenía unos 500 metros, tenía forma de rectángulo irregular, tenía unos 500 metros de longitud y cerca de 300 de ancho. Herodes, al construir esta obra, amplió la base del monte Moria con muros de contención que rellenó con tierra y para que no hubiera tantas presiones construyó galerías subterráneas con bóvedas. Por tanto, la explanada, buena parte de la explanada del templo y hoy la explanada de las mezquitas está perforada con galerías subterráneas. Aparte de la megalomanía de Herodes, como se ve en otras grandes construcciones como la de Cesarea Marítima o los palacios de Masada o el Herodión, este tamaño del templo tenía su funcionalidad, porque los judíos tenían la obligación de peregrinar al templo en las 3 peregrinaciones anuales, que eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las semanas y la más importante de todas, Pesaj, la Pascua. Entonces, claro, debía acoger unas multitudes, unas masas enormes. Sí, lo mismo que pasó hoy en la Meca, por ejemplo. Efectivamente. Y en toda esta explanada que rodeaba el templo se instalaban un montón de puestos de vendedores de animales, porque los gentiles podían acceder hasta allí, en el que vendían estos animales obligatorios para el sacrificio, y ahí estaban también las famosas mesas de los cambistas, que normalmente eran griegos o fenicios, porque era obligatorio el tributo al templo y solo se admitía la moneda tiria, el siclo tirio. Entonces estos cambistas eran los que se encargaban de cambiar los denarios o las monedas que trajesen los campesinos para el óvulo al templo. Y ahí se sitúa la famosa escena de Jesús, que tiró las mesas de los cambistas. Los cambistas, sí. Del segundo templo de Jerusalén, del templo de Herodes el Grande, nada más queda el muro que acaba de mencionar, que es lo que hoy llamamos Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen. Efectivamente, esta es una parte del muro occidental de la explanada del templo, que es donde hoy se lamentan los judíos por su destrucción. Hay que decir también que es curioso porque en la explanada del templo, como digo, se permitía el acceso a los gentiles hasta el recinto sagrado, que era una especie de murete, el Sorej, en el que había una inscripción en griego. Hay que recordar que el griego era, digamos, la lengua franca de todo el Mediterráneo occidental, en el que se advertía que los gentiles no podían atravesar ese muro bajo pena de muerte si lo hacían, ¿no? Y bueno, pues el templo de Jerusalén, de Herodes, tenía las mismas partes que el de Salomón, solo que mucho mayores. Las dimensiones eran enormes. Estamos hablando, por ejemplo, la puerta del santuario nos dicen que eran de 50 por 50 metros el edificio del santuario. Es decir, solo el edificio era más grande que todo el de Salomón, ¿no? La división que había entre el santo y el santuario se realizaba en el Santísimo, que era donde estaba el Arca de la Alianza, que ya probablemente no existía. Se dice que cuando los romanos llegaron, Pompeyo entró en el lugar más santo, en el Santísimo, y cuando salió le preguntaron qué había visto y él dijo nada. Claro, para la mentalidad griega y romana, este sentido iconoclasta de los judíos no lo entendían, porque ellos, claro, tenían que representar la imagen de la divinidad. Claro.
Llegamos con ello pues a la Jerusalén romana y al emperador Adriano, antes de hablar de los tiempos cristianos, ¿no? Es decir, la transición entre esto y los tiempos cristianos es la dominación romana y los monumentos paganos que se construyeron encima. Efectivamente. En el primer siglo antes de Cristo y en el segundo siglo, en el primer siglo después de Cristo, en estos 200 años, hay un gran movimiento mesiánico entre el pueblo judío y se producen continuas sublevaciones contra los romanos que habían llegado, como digo, con Pompeyo en el 64 antes de Cristo. Entonces, todas estas rebeliones terminan con la destrucción total del templo en la época de Tito, y como hay una nueva sublevación en el 135 con la destrucción de la ciudad judía por Adriano. La destrucción es tan grande que incluso se cambia el nombre de Jerusalén. A partir de entonces pasa a llamarse Colonia Aelia Capitolina. Aelia por la familia de Adriano y Capitolina porque estaba dedicada al dios Júpiter Capitolino. Y efectivamente en la explanada se prohíbe la entrada a los judíos en Jerusalén, es cuando empieza la gran diáspora. Y en la explanada del templo... O sea que la diáspora no comenzó en el año 70 con la destrucción de Tito. Bueno, hubo la diáspora de los judíos, sí, empezó en el año 70, pero digamos la definitiva, porque se les prohibió la entrada tanto en Judea como en Jerusalén. Y ocurren otras dos... Adriano intenta borrar la identidad judía de Jerusalén y para ello construye una ciudad romana con cardos y decumanos, con planimetría hipodámica y, como digo, construye en la explanada donde estaba el antiguo templo tanto de Salomón como de Herodes, construye un templo a Júpiter Capitolino. Es más, cambia la denominación de la provincia, la provincia desde entonces ya deja de llamarse Judea y va a llamarse Palestina. Es en este momento cuando adquiere ese nombre. Interesante matiz terminológico que seguro que habrá causado más de una discusión entre los actuales habitantes de allí, ¿verdad? Sí, porque tampoco está muy claro el origen del término Palestina. Parece ser que los romanos lo tomaron de la antigua región de Filistea, que eran los grandes enemigos de los judíos, y de ahí derivaría el término Palestina. En cualquier caso, ya digo, los romanos, hartos de estas continuas sublevaciones de los judíos, lo que cortan por lo sano y transforman la ciudad de la ciudad de Jerusalén en una ciudad romana. Y prohíben la entrada de los judíos y desde entonces pues se inicia una nueva época. Se considera que este es el momento en el que comienza el judaísmo moderno, porque ya no tienen un punto de referencia al que rezar o acudir el templo, sino que ya aparece el judaísmo de las sinagogas. Sí, sí. Llegamos pues a tiempos cristianos. Así que habrá que explicar lo que es el Gólgota, el Santo Sepulcro y el descubrimiento de la Veracruz y, por supuesto, la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro. Con la construcción de la ciudad romana, digamos, el lugar de la crucifixión de Cristo y de su sepultura pues quedó cubierto, quedó tapado durante pues prácticamente un siglo, 2 siglos, hasta que pasadas las persecuciones de Diocleciano, Constantino, primero con el edicto de tolerancia y luego oficializando el cristianismo, pues la convierte en una ciudad cristiana durante todo el periodo romano y luego bizantino. Y es precisamente la madre de Constantino, viaja a Jerusalén en busca de reliquias y descubre el lugar donde se había echado la cruz de Cristo después de su suplicio, la cisterna de las cruces que se llama. Inmediatamente Constantino en el 335 manda derruir los templos paganos que había allí, había un templo a Venus,
Con un trabajo ciclopio, porque tienen que cavar, levantar toda la ciudad, todas las calles, remover, construyen la iglesia del Santo Sepulcro, que es un complejo que conocemos, por cierto, porque por supuesto también se fue destruido ya en época de los musulmanes. Conocemos por la descripción que hace una monja española, una monja de Galicia, Eteria, que pocos años después de su construcción, en el siglo IV, viaja a Jerusalén, peregrina a Jerusalén, porque enseguida empiezan las peregrinaciones cristianas, y nos describe el complejo que levantó Constantino, que debía ser también muy interesante. Entonces, la actual iglesia del Santo Sepulcro, que vamos a ir viendo mientras charlamos de ello, no es propiamente el templo que levantó Constantino. No. Hay una parte que, efectivamente, esta es la entrada sur a la actual iglesia de Santo Sepulcro. Ha sufrido muchas restauraciones, destrucciones, ha sufrido incendios, terremotos, se puede entender, pero digamos que la estructura de la iglesia actual es de la época de los templarios, de los cruzados. Es medieval, es del siglo XII. La iglesia de Constantino era un complejo, digamos, más espectacular hasta cierto punto, porque constaba de una basílica al estilo romano, constaba también de un atrio donde estaba el lugar del Calvario, y constaba de una rotonda, que era el lugar donde se custodiaba el edículo con la tumba de Cristo. ¿Qué es lo que sigue existiendo hoy en día en el interior? En la siguiente imagen que vamos a ver, el interior de la iglesia. Esta es la famosa rotonda con el edículo que custodia el sepulcro de Cristo, y que está cubierto con una cúpula enorme, que también era un poco el símbolo de la ciudad cristiana. El sepulcro de Cristo, que se supone que estaba también cerca del lugar en el que se habían encontrado las supuestas tres cruces, ¿no? Efectivamente, bueno, sí, se nos dice en el Evangelio que el Gólgota, que significa el lugar de la calavera en hebreo, en latín locus calvarius, estaba a la derecha de la puerta de Efraín, estaba, digamos, entre la segunda y tercera muralla de Jerusalén. O sea, al principio estaba a las afueras de la ciudad, pero cuando se amplía la ciudad y cuando los romanos construyen la ciudad romana, queda en una de las arterias principales, en el centro, en el Cardo Máximo. Entre el lugar del Calvario, del suplicio, y el lugar de la sepultura, pues había unos metros. De hecho, cuando se levanta ya en la época de los cruzados la actual iglesia, se engloban ambos lugares. Se engloban ambos lugares. Efectivamente, y hoy se pueden ver en el mismo edificio. Y de esa cruz supuestamente descubierta por la actividad de la reina madre, sí, ¿no? La madre del emperador Constantino, se supone que de esa cruz es de donde parten los pedazos de cruz que hoy están repartidos por todo el mundo, entre ellos el más grande, se supone, en Santo Toribio de Líbana. Efectivamente. Enseguida, desde que se convierte con Constantino en una ciudad cristiana, las peregrinaciones se multiplican y el ansia de reliquias, de todo lo relacionado con la vida de Cristo, aumenta. Como decíamos antes, la iglesia de Constantino fue destruida, arrasada, aunque la conquista de los musulmanes, que se produce en el 638, es de manera pacífica, pactada entre el patriarca Sofronio y el segundo califa ortodoxo, Omar. Una nueva generación de califas, los fatimíes, en este caso Al-Hakim, ordenó la destrucción de todas las iglesias de Egipto, Siria y Palestina, y es cuando a comienzos del siglo XI se destruye el complejo constantiniano. Solo quedan los cimientos de lo que era la rotonda, que a partir de ese momento, con las restauraciones bizantinas y luego con la construcción que hicieron de ella los cruzados en el siglo XI, pasa a ser el fulcro o el núcleo sobre el que se levanta la iglesia actual. Antes de hablar de la iglesia actual, que evidentemente es de tiempos posteriores a las cruzadas, habrá que mencionar la construcción de los musulmanes, es decir, la aportación que la invasión musulmana, la conquista musulmana dejó allí, que es la famosa cúpula de la roca, que tiene, por cierto,
raíces mucho más antiguas que las musulmanas, ¿no? Porque se supone que está sobre la piedra en la que Jacob vio la escalera que subía al cielo, sí. Y Abraham casi sacrificó a Isaac. Sí, efectivamente. Bueno, como he dicho, los musulmanes... Esta es la cúpula de la roca. Efectivamente. Que por cierto es un monumento que según parece está bastante intacto, ha quedado prácticamente tal como sí, la construyeron en el siglo... Sufrió algunas restauraciones, por ejemplo el tejado este dorado es ya de la época del dominio jordano, después del año 48, pero sí, en realidad es un edificio que no ha sufrido tanto como por ejemplo el Santo Sepulcro y por supuesto el templo de los judíos que no existe nada. Desapareció. Bueno, pues como digo, cuando los musulmanes llegan a Jerusalén, conquistan Jerusalén en el 638, encuentran lo que era la explanada del templo abandonado, porque con la cristianización en la época bizantina el centro se había desplazado, el centro de la ciudad de Jerusalén se había desplazado hacia el lugar del Santo Sepulcro. Entonces la explanada está abandonada, llena de ruinas, incluso se dice que se utilizó como basurero. Pero para los musulmanes tenía un carácter simbólico, porque lo asocian en su caso, al sacrificio que hizo o que le ordenó Dios de su hijo, en este caso no Isaac, sino Ismael, que era el hijo de la concubina Agar, en lugar de Sara. Es decir, que en ese punto de común tenían esa historia en común con el patriarca, con los judíos, pero por otra rama, por los Vamos a ver la imagen, por cierto, de la roca del sacrificio. Eso es, que es un afloramiento... Está en el centro de la cúpula de la roca. Es un afloramiento calizo, una roca pequeña de unos 10 por 15 metros, y que tiene un doble valor simbólico religioso para los musulmanes, como digo. Ahí sitúan el episodio del sacrificio de Ismael, de quien descenderían los árabes, los musulmanes, y por otra parte se considera que desde ahí ascendió al cielo Mahoma. Ahí en la Sura 17 del Corán se narra el viaje nocturno, en el que se dice que Mahoma, a lomos del caballo Burak, se trasladó desde la más sagrada, se supone la mezquita, a la más lejana. Entonces sería desde la Meca a Jerusalén, al Aqsa, la más lejana. Y desde ahí, en compañía del arcángel Gabriel, ascendió a los cielos. Incluso había una tradición medieval a partir del siglo XI que se decía que las huellas tanto del caballo Burak como de Mahoma estaban en la roca. Entonces, todas estas razones religiosas llevan a los musulmanes a levantar ese edificio en el 691. Hay que decir también que hay razones políticas y simbólicas en la construcción de la cúpula de la roca. Fue construida por el quinto califa omeya, al-Malik, y evidentemente se trataba de demostrar con ello la superioridad del Islam sobre los cristianos, construyendo un edificio con una gran cúpula a semejanza del Santo Sepulcro que había construido Constantino, pero digamos demostrando su superioridad. Hay una inscripción que, si la puedo leer, ¿cómo no?, que una inscripción en el octógono que rodea, conforma la cúpula de la roca, y que dice algo así. Es una larga inscripción cúfica que dice: oh pueblos del libro, no seáis excesivos en vuestra religión y decís solo la verdad acerca de Dios. El Mesías, Jesús, hijo de María, fue solamente el enviado de Dios, la palabra de Dios confiado a María. Creed en Dios y en sus mensajeros y no habléis de la Trinidad. Absteneros de hablar de ello, es mejor para vosotros. Es decir, era una forma, digamos, de mostrar la superioridad del Islam sobre el cristianismo, ¿no? Esto se ve también en la decoración interna de la cúpula de la roca. Aparecen mosaicos con coronas y con joyas bizantinas y sasánidas y persas, demostrando la grandeza de los pueblos a los que el Islam había sometido, en una forma, digamos, de prestigiar. Por otra parte, al-Malik, como casi todos los califas estos de los primeros años, había tenido muchos problemas para acceder
al gobierno. Sabemos que había muchas disputas entre las tribus por conseguir la sucesión de Mahoma, entre hachimíes, entre corachíes, entre omeyas. Y él también quería construir un edificio para unificar al Islam, es decir, para legitimar su ascenso al poder que había llegado después de una guerra civil. Entonces, como vemos, se combinaban motivos religiosos, políticos, simbólicos en la construcción de este edificio. Después de los musulmanes llega el siglo XI y precisamente por la presencia de los musulmanes en Jerusalén se desata nada más y nada menos que la Primera Cruzada. Efectivamente, como dijimos, la conquista de Jerusalén por los musulmanes fue pactada. A partir de entonces los cristianos fueron considerados pueblos dhimmis, es decir, en teoría bajo la protección del califa, pero por supuesto con muchas restricciones. De segunda categoría. Eso es, con muchas restricciones a su culto, a sus prácticas religiosas, etcétera. Tenían una doble imposición, por ejemplo, no se les permitía acceder al Santo Sepulcro por la puerta principal, tenían que ir por una lateral. Pero bueno, la situación más o menos era estable. Ocurrió que una nueva oleada de musulmanes, en este caso los selyúcidas, los turcos selyúcidas que llegan a la zona en el siglo XI, pues impiden, dificultan mucho las peregrinaciones, restringen mucho el acceso de los peregrinos al Santo Sepulcro, y es en ese momento, en el año 1095, cuando Urbano II, en Clermont-Ferrand, predica la Primera Cruzada. Como consecuencia de esta Primera Cruzada, los caballeros medievales, los ejércitos medievales, sitian Jerusalén, la conquistan. En el 99, ¿verdad? En el 99, 4 años después, efectivamente. Provocan una enorme matanza. Hay cronistas que nos cuentan pues, que provocaron una enorme matanza y instauran un reino cristiano, el reino cristiano de Jerusalén, algunos otros más, como el de Antioquía y otros reinos francos, pero el que nos interesa a nosotros es el reino cristiano de Jerusalén, y es entonces, en el siglo XII, cuando se eleva una hermosa catedral que, como dijimos, englobaba el lugar del Calvario, el Gólgota, el de la Calavera, con el del Santo Sepulcro. Que es lo que hoy conocemos como la Basílica de la Resurrección o la Iglesia del Santo Sepulcro, y que, como digo, estructuralmente es básicamente la que levantaron los cruzados, aunque lógicamente en más de 1000 años pues ha sufrido transformaciones, derrumbes, incendios, terremotos, modificaciones, pero estructuralmente es lo mismo, tenía las mismas partes. O sea que nos encontramos que en unos cuantos pocos cientos de metros cuadrados se encuentran los sagradísimos lugares de la piedra donde se supone que surgió la escalera de Jacob, donde Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, donde Mahoma ascendió a los cielos, donde Cristo murió y donde Cristo fue también enterrado. La primera imagen que teníamos hoy, que me parece que se nos ha escapado, es la de la explanada de las... Aquí, esto es la que llaman explanada de las mezquitas, los musulmanes sobre todo. Sí. El edificio más característico y más visible, evidentemente, en el centro de ella es la cúpula de la roca, con su cúpula dorada. Y el muro de las lamentaciones que queda del otro lado. Efectivamente, esta la estamos viendo desde la parte, esta es la visión más habitual desde el Monte de los Olivos, y este primer valle que tenemos aquí es el Valle de Cedrón. A la izquierda se puede ver la mezquita de Al-Aqsa, y en el fondo, aunque se ve mal, pero en el fondo a la izquierda está a unos 400 metros, se distingue la cúpula del Santo Sepulcro. Que estaría, digamos, a mitad de camino entre la mezquita de la izquierda y la mezquita de la cúpula dorada. No, está al fondo, está fuera. Fuera de la... Eso es, fuera de la explanada del templo, fuera pero vamos, a 300, 400 metros al oeste. Esta explanada es lo que los musulmanes llaman Aran al-Sharif, el noble santuario. Y esta explanada
pues realmente, como ha dicho usted muy bien, concentra estos edificios claves para los musulmanes y para los judíos. ¿El muro es el resto del gran palacio de Herodes o es posterior? No, el muro lo que hoy es el muro de las Lamentaciones es la parte, sí. Efectivamente, es un resto de la parte oeste del muro de contención de esta explanada. Esta explanada estaba sobre el monte Moria y había un gran desnivel, y esos muros que rodean esta explanada de unos 50 metros, pues los restos es lo que... Entonces este muro grande que tenemos aquí es posterior. Sí, ya es de la época, las murallas actuales de Jerusalén son de la época de los otomanos, de Solimán el Magnífico, lógicamente construido sobre las antiguas murallas. Sobre las antiguas murallas, sí. Bueno, la verdad es que con esto hemos llegado antes de llegar al tiempo actual, que como es lógico y sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en París hace 4 días, es de obligada mención, pero antes de hablar de ello, todavía hubo otra serie de construcciones y otra serie de influencias arquitectónicas en los templos templarios, ¿verdad? En los caballeros templarios que llegaron allí. Bueno, con las cruzadas, efectivamente, se constituyen estas órdenes militares para proteger los santos lugares y, bueno, proteger también a los peregrinos. Y el segundo rey, bueno, en realidad el primero, porque Godofredo de Bouillon no se proclamó rey, sino abogado defensor del Santo Sepulcro, el rey Balduino le entrega esta explanada a los templarios, que al principio se llamaban los pobres caballeros de Cristo, de ahí su símbolo, ¿no?, de dos caballeros cabalgando un único caballo como símbolo de pobreza. Y como digo, le entregan la explanada, y es a partir de ese momento, como ellos toman Al-Aqsa y la zona de la cúpula de la roca como sede o como lugar donde se asientan en Jerusalén, cuando cambian el nombre y toman el nombre de templario, que bien vendría de templo. Claro. Porque es curioso esto, hay muchas confusiones en la Edad Media por el impacto del Templo de Salomón. En muchas litografías y en muchas crónicas se identifica la cúpula de la roca con el Templo de Salomón, o incluso esas galerías de las que hablamos antes, subterráneas por debajo de esa explanada, se identifican como los establos del rey Salomón. Estas confusiones eran habituales en la Edad Media. Recordemos, por ejemplo, que las pirámides de Egipto aparecen muchas veces, estoy pensando en los mosaicos de San Marcos de Venecia, aparecen como los graneros de José, en la historia de José. O sea, ellos trataban de identificar los restos o los monumentos que quedaban con episodios bíblicos. Claro. Con episodios bíblicos. Entonces, a partir de ese momento, los templarios ocupan esta zona de la explanada, consagran, transforman la cúpula de la roca en iglesia, y se cree que muchas de las iglesias que luego construyeron por toda Europa, por ejemplo aquí en España la iglesia de la Veracruz en Segovia o la de Unate en Navarra, pudieron tener la influencia por la planta esta central de la cúpula de la roca. Tanto en España como en el resto de Europa, ¿no? Porque las iglesias de planta pentagonal, ¿no? Sí. Hay muchas de planta central en general, que pueden ser circular, dodecagonal, eran construcciones evidentemente procedente de Oriente. Lo que está claro es que si los templarios se asentaron en ese edificio y luego construyeron otros en Europa, pues evidentemente las influencias se inspiraron pudieron inspirarse en este edificio. En la cúpula de la roca, sí. Esta explanada que hemos estado viendo antes ha sido, no hace tantos años, ¿no?, el motivo de la segunda intifada, ¿no?, por aquella famosa visita de Ariel Sharon. Sí, efectivamente, y hay muchísimos problemas, incluso a la hora de hacer prospecciones arqueológicas, por las pugnas y las rivalidades entre comunidades, entre judíos y cristianos. Entre judíos y musulmanes. Y musulmanes. Claro, también hay que tener en cuenta que Jerusalén es la manzana de la discordia, ¿no? Porque es la que quisieran tener como capital los israelíes y, por supuesto, es el obstáculo fundamental para la convivencia con los musulmanes, y, de hecho, las
conflictos, las luchas y los problemas surgen continuamente, ¿no? Sí, efectivamente. Jerusalén, durante todo el periodo otomano, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial, pues realmente se transformó en una ciudad musulmana. Por ejemplo, el plano este ortogonal que vimos, hipodámico romano, se perdió, y hoy la ciudad, lo que se llama la ciudad vieja, pues tiene el plano, la disposición de cualquier ciudad musulmana, digamos, con callejones, anárquica, con zocos, etc. Después de la Primera Guerra Mundial pasa a ser controlada por los británicos en el mandato. Es cuando se produce un gran terremoto en 1927, que las rivalidades dentro de del Santo Sepulcro de las distintas comunidades religiosas, ortodoxos, católicos, siriacos, coptos, no permiten las restauraciones, y entonces los británicos lo que hacen es apuntalar el edificio. Hay fotos donde se ve el edificio del Santo Sepulcro apuntalado. Como digo, después del mandato, cuando los británicos abandonan esa zona, Palestina, pues estalla la primera guerra judeo-árabe. Y del 48 al 67 la detentan o la tienen los jordanos, hasta la Guerra de los 6 días, en la que pasa a ser controlada por los israelíes. O sea que, como vemos, los conflictos a lo largo de la historia se han sucedido, y, como usted bien ha dicho, hoy en día quizás el impedimento mayor para la resolución del conflicto árabe-israelí es el estatus o la posesión de Jerusalén. Bueno, que no es más que una pequeña minucia, una pequeña parte del gran conflicto cultural, religioso y civilizatorio, quizá habría que decir, que enfrenta al Islam con el occidente post-cristiano, porque ya no es un enfrentamiento, ¿no?, entre musulmanes y cristianos, sino entre musulmanes o parte de los musulmanes con el occidente democrático, capitalista occidental, no sé cómo llamarlo. Sí, la verdad es que lo que deberíamos decir es post-cristiano, porque aunque ellos siguen identificándolo con los cruzados, muy astutamente hablan siempre, ¿no?, de los cruzados, evidentemente ya no se trata de un enfrentamiento religioso, como hemos visto lamentablemente hace 4 días en París con estos atroces atentados. Sí, efectivamente, desde la perspectiva del islamismo, de estos fanáticos, ellos siguen viviendo en la dialéctica, efectivamente, de cruzados contra el Islam, o el Islam contra los cruzados, ¿no? Ellos designan la casa del Islam, y lo que no es la casa del Islam, la casa de la guerra, donde, por supuesto, es válida la guerra. Realmente es un conflicto con muy mala solución, porque estas concepciones del mundo, estas concepciones antropológicas, pues son muy diferentes, como vemos. Y efectivamente Jerusalén es uno de los puntos claves de esta disputa. Vemos, por ejemplo, en todas las reivindicaciones o en todos de estos grupos radicales, que la cúpula de la roca, en las fotografías o en los comunicados, la cúpula de la roca siempre aparece. Claro. Sí. Bueno, pues nada, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. La verdad es que no ha estado mal, un recorrido de 4.000 años en 50 minutos es de récord olímpico. Efectivamente, es difícil, es difícil. Pues nada, don Fernando, muchísimas gracias por su sabiduría judeo-cristiano-musulmana, y espero que en breve nos volvamos a ver, como de hecho lo haremos, y ya se lo voy adelantando a nuestros televidentes, porque dentro de unas semanas volveremos a contar aquí con el privilegio de la presencia de don Fernando para hablar de un tema bien distinto, como será la pintura histórica española del siglo XIX. Interesantísimo tema, esta vez pictórico, que seguro que resultará tan interesante como este programa que acabamos de tener sobre la ciudad 3 veces santa. Así que, queridos televidentes, como siempre les informo de que tanto este programa como los anteriores los tienen ustedes disponibles en la página web de
Popular Televisión Cantabria en la pestaña de Televisión a la Carta, así como directamente en YouTube si buscan ustedes Popular TV Historia e Historias. Y ya saben que estamos ansiosos por recibir sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, sus sugerencias e incluso sus parabienes si los hubiere en la dirección de correo electrónico de nuestro programa, que pueden ustedes ver en el faldón de su pantalla, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Cuento pues con sus comentarios, con sus críticas y con sus sugerencias, y por supuesto cuento con su presencia aquí dentro de un par de semanas en el próximo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Muy buenas noches.